Bueno, jóvenes, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es áreas y perímetros de figuras geométricas. Bueno, vamos aquí a la de presentación. Perímetros y áreas de figuras regulares. Bien. Resulta que pues ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Que existen tres clasificaciones de las figuras geométricas. El triángulo, que es el que tiene 3 lados. El cuadrilátero, que es el que tiene 4 lados. Y el polígono, que es el que tiene 5 o más lados. Bien. Esto es obviamente dentro de la geometría euclidiana, que ya habíamos visto ejemplos anteriormente. Por ejemplo, el primero es un cuadrado, ya que tiene 4 lados, es de los cuadriláteros y todos sus lados son iguales. El siguiente es un triángulo, porque tiene 3 lados. El siguiente es un octágono al tener 8 lados. El siguiente es un trapecio, 4 lados, porque es un cuadrilátero también. El siguiente es un rombo, también de 4 lados. El siguiente es un decágono, que tiene 10 lados. El hexágono de 7 lados. El hexágono, perdón, de 6 lados. El heptágono de 7 lados. Y por último, el círculo de ¿cuántos lados? El círculo solamente es una curva, no posee absolutamente ningún lado. Bien, para los perímetros, jóvenes, es muy sencillo. Cuando queremos saber un perímetro, únicamente tenemos que medir las longitudes de cada uno de los lados de una figura y sumarla. O sea, la longitud de este lado, la de el lado que sigue, la de este lado, la del siguiente lado, y la del último lado. O sea, sumamos todos esos lados y nos da como resultado el perímetro de la figura. Aquí está. ¿Sí? Sumamos sus 4 lados y nos da como resultado el perímetro de la figura. Bueno, eso es fácil con un cuadrado, un triángulo y cualquier polígono. Sin embargo, ¿qué sucede con la figura del círculo? Ustedes no pueden medir esta figura dependiendo de su, pues ahora sí, como lo podemos decir, de su forma, porque pues su forma es una curva, entonces no lo pueden medir de manera lineal, ya que pues las medidas, las longitudes son magnitudes lineales. Entonces, ¿qué sucede con el perímetro? Bueno, primero que nada vamos a determinar cuáles son los puntos y rectas notables que pueden encontrar en un círculo. En un círculo puede encontrar el centro. En un círculo puede encontrar el radio, que es una línea recta que une al centro con cualquier parte del contorno de la figura. La cuerda, que es la que une dos partes de la circunferencia o del contorno sin, sin tocar el centro. Es importante la diferencia entre la cuerda y el radio. El radio tiene que pasar por el centro y la cuerda no. El arco, que es una parte de la circunferencia en sí. El diámetro es una línea que une une dos puntos de la circunferencia, pero que pasa por el centro, ¿sí? Fíjense la diferencia con la cuerda no pasa por el centro y el diámetro sí tiene que hacerlo, ¿sí? Y por último viene la semicircunferencia, que es pues una parte de la circunferencia partida por un radio, ¿no? Entonces es como un arco pero más grande. Y bueno, esas son las puntos y rectas notables dentro de una circunferencia. Ahora, si queremos saber el perímetro de una circunferencia, habría que recordar que pi es la cantidad de veces que el diámetro cabe en una circunferencia. O sea, pi es como agarrar el diámetro y ponerlo en la circunferencia, ¿sí? O sea, si ustedes dibujaban un círculo, le midieran, por ejemplo, tomaban un listón y este listón, o el estambre, hilo, o lo que quieras, midiera lo mismo que el diámetro, ustedes lo podrían acomodar alrededor de la circunferencia hasta 3 veces y le sobraría un espacio. Por eso es que pi vale 3.1416. Todas las circunferencias cumplen con esto, ¿sí? Por eso pi es un número constante. Ahora, eso en cuanto a eso en cuanto al perímetro. O sea que para saber el perímetro habría que saber primero la medida del diámetro. Y una vez que sabemos la medida del diámetro, el perímetro se calcularía pi por diámetro. Y esta sería la fórmula del perímetro, ya que, pues obviamente, si puedo dar la cantidad de pi vueltas,
la medida del diámetro, si la multiplico, entonces podría encontrar el perímetro de mi circunferencia y no tendría que medirla de manera curva. Luego, el perímetro de cualquier figura. Aquí, como les decía, si son regulares o no tienen una forma definida las figuras, ustedes el perímetro lo obtienen sumando la medida de los lados. No hay más que decir. La única diferente es la circunferencia. Bien, ahí está. Por ejemplo, si tenemos esa figura que mide 20 por 10, lo único que hice para calcular el perímetro fue 10 más 20 más 10 más 20 es igual a 60. ¿Por qué dos veces el 10 y el 20? ¿Por qué no sumo 30? No, porque es sumar todos los lados. 10 más 20 más 10 más 20 de arriba. O sea, esta figura, este lado al ser paralelo a este, pues mide lo mismo. Y tenemos aquí otro ejemplo, un triángulo. ¿Sí? Tiene medidas de 5 centímetros y 7 centímetros. ¿Sí? Este lado, como es un isósceles, tiene la misma medida que este otro lado. Por lo tanto, fue 7 más 7 más 5 de la base. Por lo tanto, 7 más 7 más 5 me dio 19 centímetros. ¿Sí? Es sumar absolutamente todos los lados. Eso es el perímetro. Vamos con las áreas. En las áreas hay que volver a recordar. Vamos a leer un poquito de lo que pusimos aquí. Dice, para el caso de las áreas geométricas, sucede que en lugar de tratarse solo de la suma de las longitudes, se trata del espacio ocupado, por lo que comprenderlas es necesario entender que las figuras se conforman o tienen un espacio determinado en el universo, ¿sí? Por ser bidimensionales o euclidianas. Por lo que para comprenderlas es necesario entender que las figuras ocupan un espacio determinado y es posible obtener el área de las figuras que no poseen una forma definida. Ojo, si la figura no tiene una forma definida, ustedes tienen que hacer que la figura tenga una forma definida para poder aplicar cualquiera de las fórmulas que vamos a entender siguientemente. Por ejemplo, un círculo, encontramos que el radio de la figura, primero contando las rectas notables. Ya sabemos que tiene un radio, un centro, una cuerda, un arco, un diámetro y una semicircunferencia. Seguimos. Para el área del círculo, la definición de área, el círculo es definir la forma de la figura apropiadamente, puede ser complicada para definir el espacio. Por lo tanto, la única fórmula para el área del círculo, sin entrar en tantos detalles como entramos con el perímetro, es pi por radio al cuadrado. Ese es el área de mi circunferencia. Y no de una circunferencia, sino de cualquiera, de un círculo, porque la circunferencia no tiene área. Recuerden que el círculo es toda el área y la circunferencia es el perímetro de la misma, del mismo círculo, ¿no? Bien, el área de los triángulos. Recordemos que los triángulos poseen también puntos y rectas notables en sus diferentes definiciones. Hay triángulos isósceles, hay equiláteros, hay escalenos, hay acutángulos, hay rectángulos y hay oblicuángulos. ¿Cuándo un triángulo es isósceles? Cuando tiene dos lados iguales y uno distinto. Cuando es equilátero, cuando todos sus lados miden lo mismo. Cuando es escaleno, cuando tiene todos sus lados diferentes. Cuando es acutángulo, bueno, acutángulo es cuando todos sus ángulos son menores a 90 grados. El rectángulo es cuando uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Y el oblicuo es de 90 grados. Y el oblicuángulo es cuando uno de sus ángulos mide más de 90 grados. Bien, ¿cuáles son los puntos y rectas notables de una circunferencia? Todas las circunferencias tienen un centro que le podemos llamar la bisectriz, que es aquella línea que parte un ángulo del triángulo por la mitad, exactamente, y encuentra ese centro. O sea, aquí esta línea partió exactamente por la mitad al ángulo y pasó por el centro de la circunferencia. Bien, el baricentro. Bien, el baricentro, jóvenes, se encuentra trazando las medianas de una circunferencia. ¿Cómo se traza la mediana de un triángulo? ¿Cómo se traza la mediana de un triángulo? Es la línea que va desde un vértice hasta la mitad del lado contrario. ¿Sí? Luego sigue el circuncentro con las mediatrices.
Las mediatrices es la línea recta que va desde un lado del triángulo formando un ángulo de 90 grados hasta cualquier otro lado del triángulo opuesto. No tiene que ser la mitad como en la mediana, sino que tiene que nada más formar un ángulo de 90 y de ahí trazar la línea recta. Formo un ángulo de 90, trazo la línea recta y formo un ángulo de 90, trazo la línea recta. Si se dan cuenta, la mediana llega a estar en todos los vértices, pero en este caso no es así. La altura, jóvenes, se traza de la siguiente manera. Parten una línea que va desde un vértice hasta la línea contraria, o sea, hasta el lado contrario de ese vértice y formando un ángulo de 90 grados. En la mediana me partí exactamente el lado a la mitad, pero aquí no, sino lo que hace es ir desde el vértice hasta formar un ángulo de 90, desde el vértice hasta formar un ángulo de 90 y desde el vértice hasta formar un ángulo de 90, ¿sí? Eso es lo que me piden aquí en las alturas. Bien, lo que más nos interesa es la altura y la mediana. La bisectriz, la mediatriz y esas líneas no nos van a servir de momento. Vamos ahora a pues vamos al siguiente, a cómo encontrar el área de un triángulo. Notamos que una de las rectas pertenecientes al triángulo es la altura, la cual va de la mitad de cualquier lado del triángulo por otro al lado cualquiera del vértice en el que el del vértice contrario, lo que en definición se podría definir así. Área es igual a base por altura entre 2. Esa formulita me calcula el área de todos y cada uno de los triángulos. No importa si es oblicuo, ángulo, rectángulo, ¿sí? Ahora, que si un triángulo como un isósceles, un escaleno no poseen altura, pues hay que trazarles esa altura, hay que encontrarlas. ¿Sí? Podría trazarse una mediana, pero preferentemente se hace obviamente la altura porque forma un ángulo de 90 grados exacto con la base, ¿sí? Aunque es más sencillo hacerlo con una mediana, ya que las medianas me parten exactamente un lado a la mitad, pero eso depende mucho de nuestra situación al momento de aplicar un problema o resolver, ¿sí? Bien, en el caso de los cuadriláteros, por ejemplo, el rectángulo y el rectángulo y el cuadrado pues tienen dos fórmulas diferentes. El área del rectángulo es base por altura y el área del cuadrado es lado al cuadrado o lado por lado. Entonces aquí encontramos que esta formulita que va a ser el área para cualquier rectángulo. Pero profe, entonces si es un rectángulo, ¿cómo voy a saberlo? Bueno, resulta que un rectángulo, jóvenes, tiene la particularidad de que tiene dos lados, un lado paralelo que es exactamente igual, ¿sí? Entonces, si es paralelo y es igual, entonces es un rectángulo. Todas las figuras que tengan lados paralelos iguales van a ser rectángulos, ¿sí? Y los cuadrados son aquellas que van a tener todas las figuras, todos los lados exactamente iguales. Bien, seguimos. Para el caso, por ejemplo, de otra figura que también es del parte de los cuadriláteros porque tiene 4 lados, es el rombo. Bien, es un cuadrilátero que, para empezar, si lo identificamos, no tiene bajo ningún concepto ni lados paralelos, tiene puros lados perpendiculares, ¿sí? Y ni todos son iguales porque pues no nos denotan eso aquí. Ok, entonces si no tiene lados paralelos y todos son perpendiculares y no tiene lados iguales, entonces ¿cómo se calcula el área de un rombo? Bueno, siempre para encontrar el área de cualquier cuadrilátero también existe un punto o recta notable en ellos, que es la diagonal. La diagonal de un rectángulo, o bueno, más bien de un cuadrilátero, es esa que va desde un vértice hasta el vértice contrario, ¿sí?
Aquí lo podemos observar que se trazaron dos diagonales, ¿sí? Perdón, ahí se trazaron dos diagonales. Una va desde el vértice superior hasta el inferior y otra va desde el vértice izquierdo hacia el derecho, ¿sí? Y a esta diagonal mayor, porque es más grande, y la diagonal roja pues es más pequeña, se le llama diagonal menor. El punto de unión de ambos se llama punto medio, ¿sí? Entonces, vamos ahora, dice, una vez obtenidas las diagonales, podemos utilizar la forma, podemos notar lo siguiente. ¿Qué se nota en este rombo? Bien, se nota que al trazar la diagonal menor y la diagonal mayor, se forman cuatro figuras diferentes dentro del rombo, se forman cuatro triángulos rectángulos, porque todos los triángulos que se forman tienen 90 grados, por lo cual, si son cuatro triángulos, pues voy a utilizar cuatro veces las figuras, la fórmula del triángulo, que sería 4 base por altura entre 2, entonces sería 4 por base por altura entre 2, porque el 4 entró, 4 entre 2 es un medio, por lo que me queda, no, 4 entre 2, perdón, es 2, por lo que me quedaría el doble de la base y la altura. Sin embargo, esta fórmula no puede considerarse como correcta, porque si la noto, ¿qué me dice? Que estoy calculando el área de dos rectángulos, y eso no es correcto, porque ahí no hay dos rectángulos, hay cuatro triángulos, que no están unidos de tal manera por la diagonal, o sea que no están unidos de la manera que deberían, sino están unidas por sus bases. Y al no estar unidos de la manera que deberían, no es posible utilizar esta afirmación. O sea que esto que hicimos aquí es incorrecto por la forma en la que están acomodados esos dichosos triángulos. Bien. Ok. Entonces esto no es correcto. Vamos a lo siguiente. Ok, analicemos de otra manera. ¿Qué tal si eliminamos a la diagonal menor? ¿Qué sucedería? Pues se me formarían dos triángulos. Un triángulo que su base vendría siendo la diagonal mayor y sus lados vendrían siendo los lados del rombo, ¿sí? En ambas partes se me forma lo mismo. Bueno, si se me forma eso, ¿por qué no lo utilizo a mi favor? Quizá me genere algo de ventaja, ¿sí? Bueno, pues lo vamos haciendo. Entonces diría, el área de este triángulo sería base completa, o sea, toda la diagonal mayor sería la base, y la altura vendría siendo la mitad de la diagonal menor, porque nada más me tomaría de aquí a acá la altura, porque esa es una altura, según los puntos y rectas notables del triángulo. Entonces, sería área es igual a diagonal mayor por un medio de la diagonal menor. Recuerden que lo hicimos así porque me toma la mitad. Entonces sería, aquí dividimos, bueno, más bien, sería, el 1/2 sale de aquí, ¿no? Entonces se pone a multiplicar a todo. Entonces ahora que todo se multiplica por 1/2, pues aquí me pide que divida 1/2 entre 2. 1/2 entre 2 sería 1/2 entre 2 entre 1, porque el 2 tiene un 1 abajo, y se multiplica extremos por extremos, medios por medios. 1 por 1, 1, 2 por 2 es 4, y se me forma que es un cuarto de D por D, pero como el 1 no se pone, por eso me quedó D por D entre 4, y afuera se sigue multiplicando por 2. Y 2 entre 4 es un medio, por lo cual me queda un medio de D por D. Un medio de D por D. Pero recuerden, el 1 no se pone, por lo que queda D por D entre 2. Y esta es mi fórmula del área de un rombo. Vamos a la siguiente. Dice romboide. Veamos el romboide, miren qué forma tiene. Pues yo le veo 4 lados, ¿sí? Yo le veo exactamente 4 lados a un romboide, ¿sí? Y si bien aquí puedo encontrar una altura, del otro lado no puedo encontrar dicha altura. Bueno, podría encontrarla también, ¿sí? Entonces diría que un romboide, al ser un paralelogramo que tiene
un lado igual, un lado paralelo y otro lado paralelo que miden lo mismo, porque estos lados se pueden extender, nunca se van a juntar. Entonces se quiere decir que es un paralelo que tiene lados que son paralelos e iguales, por lo que su fórmula es base por altura. Nada más igual que la del rectángulo. Bien, con el trapecio, a este sí no tiene lados paralelos iguales. O sea, la base de arriba y la base de abajo no son las mismas. Y estos lados no son paralelos, o sea, son perpendiculares porque se van a unir. Y como no sus lados no son paralelos entre sí, entonces se me forma una figura que no es su paralelogramo y que no aplica su forma del rectángulo. Sin embargo, sí podría encontrar un rectángulo dentro de esta figura. ¿Cuál es ese rectángulo? Pues el rectángulo que se me forma si yo hago lo mismo que hice del otro lado aquí. Se me forma un rectángulo con base B y con altura H. ¿Sí? Entonces me quedaría así. El rectángulo es, área del rectángulo es, bueno, más bien, área del rectángulo es base por altura, nomás que le puse base por altura entre dos, aquí vamos a borrarlo. Nada más es base por altura. ¿Sí? Entonces, el área del triángulo por su parte es 2 base menos base menor. ¿Por qué base menos base menor entre 2? Porque resulta que este lado es la base del rectángulo, pero yo no lo puedo saber ese lado X si no resto a la base mayor menos la base menor y le doy la mitad de esa medida a cada X. Por lo cual, por eso es resta de las bases entre 2. ¿Sí? Entonces, y todo eso multiplicado por la altura porque es base por altura entre 2. Y lo multiplico por 2 porque son dos triángulos. ¿Sí? Entonces, base menor menos base mayor entre 2 por altura. ¿Sí? Bueno, base mayor menos base menor entre 2 por altura. Ahora sería, este 2 se elimina con este 2 y me queda menos base entre 2 por altura. Y bueno, resulta que la altura multiplica a todos, por lo cual me queda la fórmula de los dos triángulos de esta manera. Base por altura mayor menos base menor por altura entre 2. Esa es la forma de los triángulos. Ya tengo la fórmula del rectángulo y la fórmula del triángulo. ¿Qué debo de hacer? Debo sumarlas porque son todas las áreas que voy a buscar. Entonces me quedaría área es igual a base por altura, que es el área del rectángulo, más base, bueno, el área del triángulo que saqué, que fue base por altura, base mayor por altura menos base menor por altura entre 2. Ahora multiplicamos. Aquí hacemos lo que se le conoce como ley de la carita feliz. ¿Cómo se aplica la ley de la carita feliz? Resulta que le ponemos un 1 imaginario aquí, un 1 denominador, y multiplicamos cruzado. ¿Sí? Y multiplicamos entre los denominadores. 2 por BH me queda 2 por B por H, más 1 por BH menos BH, me queda esto, todo dividido entre 2 por 1, que es 2. Bien, aquí vamos a hacer lo siguiente, el 2 va a dividir tanto a este lado como a este lado, porque se distribuye, y me queda, si el 2 divide aquí, entonces este 2 se elimina con este 2 y me queda base por altura, ¿sí? Y aquí me quedaría base por altura otra vez, pero negativa. Entonces, esta base por altura negativa se elimina con esta otra base por altura y me queda base menor por altura, pero resulta que aquí no son una sola base por altura, sino son dos. Entonces no se eliminan las dos. Ok, perdón, vuelvo, perdón. A multiplicar 2 por BH me quedaría BH, B por H, más bien sería más otra vez B por H, aquí sería más base mayor por H, o por la altura, menos base menor por H.
Entonces, esta base negativa por h se elimina con una de las bases y me quedaría base por altura, base menor por altura, recuerden que la base es la base menor, más base mayor por altura. Todo esto dividido entre 2. No se pierdan tanto. Ok. Y esa sería mi fórmula para obtener el área de un de un trapecio, ¿sí? Aquí por lo menos es base menor más base mayor entre 2 por altura. ¿Por qué la altura sale? Pues resulta que aquí se puede factorizar. Altura está multiplicando a todos, por lo tanto altura sale para afuera a multiplicar después de hacer la operación. Y esta es la fórmula de un trapecio. ¿Sale? Bien, vamos con los polígonos. En cualquier figura que tenga 5 lados o más se debe encontrar dentro del polígono un radio que va desde el centro del polígono hasta la mitad de cualquier medida de cualquiera de los lados. Vamos a ver. Aquí tenemos un polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. ¿Sí? Encuentro su centro y hago una línea que vaya hasta la mitad de cualquier lado del polígono, ¿no? Y me quedaría. A esa mitad se le llama apotema. ¿Sí? Y bueno, dice, es la recta que se forma haciendo el estilo de radio. Si trazamos un círculo dentro del polígono, encontramos su radio, podemos determinar la recta llamada apotema. ¿Sí? Si trazamos apotemas en todas las líneas, nos damos cuenta que el polígono se forma por una cantidad de triángulos que es el doble de los triángulos que se forman en la figura. Por ejemplo, si un pentágono tiene 5 lados, se compone de 10 triángulos. Veamos eso. Bien, aquí tenemos un polígono, que es un pentágono, o sea que tiene 5 lados. ¿Qué tal si trazamos primero una línea que vaya del centro a todos los vértices? Lo hacemos. Centro al vértice, centro al vértice, centro al vértice, centro al vértice, centro al vértice. Trazamos una figura con todos los centros. ¿Cuántos triángulos se nos formaron? 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Ahora, a cada uno de esos triángulos tracémosle una altura, una mediana más bien, que vaya desde el vértice hasta la mitad del lado contrario. Y me quedaría, ahí está una altura, 2 alturas, 3 alturas, 4 alturas, 5 alturas. Entonces, si lo vuelvo a observar, ¿cuántos triángulos se me formaron? Yo veo una cantidad de 10 triángulos. Bien, dice, si todos los triángulos formados tienen la fórmula base por altura, entonces, y tenemos 10 triángulos, que es el doble del número de lados, la altura y es el valor del apotema, porque fíjense que la altura queda en la misma forma que el apotema, que es la misma parte. Entonces, y la base, como es una mediana, es la mitad de la medida del lado, entonces nos queda algo así. Es 2 veces el número de lados, por eso pongo 2n, es igual a 1 medio por la medida del apotema, ¿sí? Entre 2. Entonces, aquí sería, bueno, no es 1 medio, es lado entre 2, porque recuerden que aquí esta línea parte exactamente en 2 este lado. O sea, como lado entre 2 por el apotema entre 2. Aquí tenemos lado entre 2, podría dividirse aquí con el 2 y me quedaría 2 por 2 es 4, por eso me queda el 4 aquí, ¿sí? Y sería 2n por el lado por el apotema entre 4. Y ahora, si queremos saber, entonces aquí el 2 divide al 4 y me quedaría 1 medio, por lo que me quedaría número de lados por la cantidad de lados por el apotema entre 2 es el área de un polígono, ¿sí? Sin embargo, recuerden que el perímetro del polígono es multiplicar el número de lados por lo que vale el lado y me quedaría área es igual a perímetro por apotema entre 2. Y esta sería mi fórmula para encontrar el área de un polígono. ¿Sí? Bien.
vamos ahora con los ejemplos resueltos. Dices, Steve construyó una jaula cerrada para su hámster. Tiene un perímetro de 240 centímetros. ¿Cuál es la longitud del área de la jaula de Steve? Bien, tenemos que se trata de un cuadrado. Ahí dice jaula cuadrada. Por lo que todos sus lados son iguales y consta de 4 lados. Eso es las características de un cuadrado. Por lo que sería que el perímetro es de 240 centímetros. Si el perímetro es la suma de todos los lados, o sea, 4 veces multiplicar la cantidad de lados, porque pues obviamente todos los lados valen lo mismo porque es un cuadrado, entonces nada más despejo aquí la fórmula del perímetro, el 4 está multiplicando, pasa al otro lado haciendo lo contrario, multiplicar, que es dividir, y me quedaría que perímetro entre 4 es igual al valor del lado, y aquí está el valor del lado, y lo aplicamos. Lado es igual a 240 entre 4, por lo que el lado es igual a 60. Estaba muy sencillo, veamos uno más complejo. Dice, el área de un rectángulo mide 28 metros cuadrados y el largo es de 7 metros. ¿Cuánto mide el ancho del rectángulo? Bien, ¿qué sabemos? Que es un rectángulo que tiene un área de 28 metros cuadrados y que tiene una base de 7 centímetros. 7 metros, perdón. Al saber que es un rectángulo, eso me indica directamente que tiene la siguiente fórmula para su área. Área es igual a base por altura, pero yo nada más quiero saber el ancho, que es también llamado altura. La altura del rectángulo, porque ya tengo la base, que es el largo. Entonces la base la voy a pasar de multiplicar a dividir. Y me quedaría área entre base es igual a la altura. Y me quedaría entonces que altura es igual a 28 entre 7, por lo que altura es 4 metros. Y ahí está mi altura. Bien, vamos al último que dice, un terreno tiene la siguiente forma, encuentra su área de perímetro. Este terreno tiene forma irregular. Si yo lo observo, no tiene ninguna forma definida, entonces tengo que encontrar esa forma regular. ¿Qué pasaría si yo hago esta línea y cierro aquí? ¿Cuánto mediría esta línea nueva que tracé? Pues es paralela a esta y es igual, por lo que mide 4 centímetros. ¿Sí? Y también aquí la parte de arriba mide 2. ¿Por qué? Porque es paralela. Entonces, al ser paralelos e iguales, es un rectángulo que se formó aquí. Y se formó otro rectángulo acá, ¿sí? Que su base no es 6 centímetros, sino es 6 centímetros menos los 2 que tomamos. Por lo que sería de 4 centímetros. Y la altura sería los 4 centímetros que hay acá más los 3 centímetros que hay acá. Por lo tanto, su altura sería 7 centímetros. Bueno, más bien su base. La base siempre es mayor. Entonces, sabemos eso. Y sabemos que la base de uno de los rectángulos es 4 por 2. Y la base del otro es 7 por 4. Obtenemos ambas bases, ambas áreas. Área es igual a 4 por 2, 8 centímetros cuadrados para el rectángulo pequeño. Y para el grande 7 por 4, que es 28 centímetros cuadrados. Y como es todo el terreno lo que queremos saber, pues multiplicamos sumamos ambas áreas para saber la área total. 8 más 28 me da 36 centímetros cuadrados y ahí está el área de ese terreno. Bien, sería todo por el video del día de hoy, jóvenes. Espero les haya servido y puedan realizar bien su actividad. Gracias.